Este video va a intentar explicar la segunda estrategia que figura en el libro Más allá de la satisfacción, que es la estrategia del triple diálogo. ¿A qué se debe esta estrategia? ¿Para qué sirve esta estrategia? Lo que ocurre es que a medida que se agrupan las células, los átomos, los individuos, sea de la especie que fuese, vamos a tener una serie de situaciones en donde se van a empezar a aunar estrategias, van a responder a estímulos en forma grupal, y esa respuesta a estímulos en forma grupal va a hacer que se empiece a formar una identidad en la respuesta a los estímulos. Esa identidad en la respuesta a los estímulos, esa identidad grupal, que se puede llamar estrategia, inteligencia, conciencia, recibe diferentes nombres de acuerdo a cómo definamos qué es conciencia, ¿no? O qué es inteligencia. Pero lo que sí es seguro y se ve siempre es que termina siendo un triple diálogo. Por un lado, vamos a tener una interacción con el ambiente interno que se está formando en el interior de ese grupo. Por otro lado, una interacción con el ambiente externo, natural, que rodea ese grupo. Y hay un tercer diálogo o tercera interacción con los grupos semejantes a este que se formó, que se podría llamar interacción con el ambiente social. Por eso hablamos de un triple diálogo, que en el mejor de los casos sería un diálogo, si no son simples interacciones, pero en esos tres ambientes. Los tres van a generar una conciencia en ese grupo que puede resultar muchísimo más interesante analizarla como triple que viéndola como una sola. Las primeras dos cuestiones que hay que aclarar para entender la importancia de la agrupación es que en esa agrupación, en el orden que tenga esa agrupación, va a tener todo el sentido de la vida, todo el sentido de la sustancia, si hablamos de una molécula, todo el sentido del ecosistema, si hablamos de algo más general. O sea que la agrupación es lo normal, lo que ocurre principalmente en la naturaleza, y le da nuevos sentidos, nuevas cualidades a esa naturaleza. Generalmente nos muestran una naturaleza donde nadie se agrupa, todos compiten, todo es matar o morir, y la realidad demuestra que no es así. Eso es lo que muestran en las documentales o lo que a veces se llama darwinismo social, pero que no es lo que la naturaleza principalmente nos muestra con estudios científicos. De manera que la importancia de esta agrupación es tanta que le da cualidades superiores a las que tenían antes de la agrupación y genera, por ejemplo, características tan innovadoras que nuestro organismo son una infinidad de cooperaciones entre células y entre tejidos. Pero claro, no lo vemos así. Nosotros estamos viendo cómo compite un organismo con otro, sin ver todas estas cooperaciones internas que ocurren. Por otro lado, tenemos que cuando se forma un individuo multicelular, no tiene nada que ver para algunas personas con una interacción entre células, porque las células que interactúan entre ellas son diferentes individuos que interactúan. En el caso de un organismo multicelular, todo sale de una sola célula de un óvulo fecundado que se reproduce. Bueno, esto cabe aclarar que estas células que salen de un óvulo fecundado podrían competir entre ellas y tener vida independiente, sin embargo no lo hacen. Y por otro lado, como vamos a ver más adelante, cuando se dividen el trabajo estas células para organizarse mejor, entre esos trabajos que se dividen la reproducción.
un grupo de células o una célula se encarga de la reproducción y por lo tanto todas las otras dependen de esa reproducción. Por eso, un grupo de células donde cada una era un individuo y cooperaban entre sí, cuando se organizan mejor, pasan a ser un individuo multicelular, ya no una agrupación de células cooperando. ¿Por qué? Porque de repente en ese grupo vamos a tener a una o unas pocas células que se encargan de la reproducción y ahí pasa a ser multicelular. Unas se reproducen con las condiciones, con las características de todo el grupo. En el gráfico tenemos a un individuo unicelular, una alga unicelular llamada Volvox. Este alga se agrupa y forma colonias. Hasta ahí, genial. Son muy llamativas y veremos una diferencia entre las algas que dan al exterior, que están en el límite de la colonia, y las que están en el medio. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre en toda agrupación es que se genera un ambiente interno favorable, sino para qué se agrupan. Tiene que haber alguna ventaja, si no seguirían viviendo cada una de forma separada. Luego comienza la necesidad de organizar esa agrupación, o sea, para que haya más ventajas, tienen que ser más eficientes en cumplir todas las funciones que cumplían antes en forma separada. Más eficiente aún que que cuando estaban separadas. De manera que empieza a ocurrir la organización interna. Ese ambiente interno necesita una organización interna. Y por otro lado también necesita una relación con el exterior que le facilite nutrientes, en el caso del alga, la luz, minerales o lo que haga falta del exterior. Entonces, las primeras dos grandes necesidades serían organizar el ambiente interno y relacionarse favorablemente con el ambiente externo, o sea, el ambiente natural. La primera forma de organización interna va a ser la división del trabajo entre las células. Eso que en algunos organismos va a generar diferentes tejidos y diferentes órganos. Lo que vamos a encontrar en la división de trabajo es maravilloso, porque cada grupo de células se va a especializar en una función, otro grupo de células se va a especializar en otras, y así vamos a tener células que solo se dedican a una función, pero que pueden especializarse tanto en ella que la pueden hacer con muchísima más eficiencia. Además, en la división de trabajo lo que logramos es que un grupo de células se encarga de un determinado metabolismo, otro grupo de células se encarga del movimiento, otro grupo de células se puede encargar de lo que fuese, y así podemos tener varias funciones a la vez. En los individuos unicelulares es muy difícil que haya más de una función ocurriendo a la vez. Cuando se alimenta no puede moverse o cuando se mueve no puede alimentarse, por ejemplo. De manera que tenemos simultaneidad de funciones ocurriendo con mayor eficiencia gracias a la división del trabajo, gracias a la organización de este ambiente interno. Por supuesto, este ambiente interno necesita controles y para eso va a aparecer algún sistema que lo organice y que lo controle de manera que haya indicadores cuando falte algo, cuando sobre algo, cuando haya alguna emergencia en ese ambiente. Así es como la primera interacción es con el ambiente interno y eso va a generar toda una serie de respuestas a problemas internos para resolverlos. Esto es lo que llamamos el primer diálogo, la primera interacción, que es con el ambiente interno. ¿Por qué le decimos ambiente si está dentro? Porque es algo generado como un microclima dentro de las células y va a ser el ambiente en donde viven las células. Nuestras células tienen un ambiente que es la sangre, porque están rodeadas de las sustancias que la sangre le provee. Esta especialización va a hacer que no se repitan las funciones,
Por ejemplo, cuando vemos allí en el gráfico, tenemos individuos segmentados, como puede ser un 100 pies, donde cada segmento tiene un par de patas, cada segmento puede tener un sistema excretor, cada segmento puede tener órganos repetidos comparados con el segmento siguiente y el anterior. A lo largo de la evolución, estas repeticiones dejan de ocurrir. Se especializan, por ejemplo, los segmentos de adelante en, por ejemplo, en tener órganos sensoriales para detectar qué comida o qué camino agarrar. Y las partes posteriores, en los segmentos de atrás, se van a empezar a especializar en la excreción. Algunos segmentos van a empezar a tener patas porque se van a especializar en el movimiento, otros no. Algunos segmentos se van a especializar en la reproducción, generalmente hacia atrás, es la parte de traseras. De manera que la especialización le va dando formas a ese individuo que es una agrupación cooperativa de células. Así tenemos también unas formas en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, que sirven para detectar situaciones que hay que corregir en ese sistema interno, ese ambiente interno. Por ejemplo, todo el sistema de cordones nerviosos, ganglios, plexos que tiene nuestro sistema nervioso periférico y la médula espinal que recoge toda esa información para después responder a eso que hace falta solucionar. O sea que el ambiente interno es el que genera nuestras formas por esa especialización, pero además tenemos un sistema nervioso que controla todo eso para que siga andando de manera eficiente. Y ese es el sistema nervioso periférico más la médula que recoge toda la información. De manera que la próxima interacción, que casi funciona en sincronización, en el mismo momento que en la organización del ambiente interno, es cómo conseguir el alimento, cómo huir del depredador, cómo conseguir determinadas condiciones ambientales para conseguir, por ejemplo, respirar un ambiente con oxígeno, etc. O sea que con el ambiente externo, natural, también a la vez que se organiza el ambiente interno, hay una interacción que ocurre al mismo tiempo. Pero es una interacción totalmente diferente. Ese grupo debe reconocer la diferencia entre lo interno y lo externo y tiene que interactuar de manera muy diferente. Por supuesto que hay infinidad de ejemplos de esto, en el libro están, en el libro Más allá de la satisfacción están, pero por ejemplo tenemos nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso humano, en donde toda la información que va recogiendo la médula, también la de nuestros órganos sensoriales, pasa por ahí, en algunos casos, llega a una instancia en donde en el sistema nervioso central, si es que hiciera falta, se va a procesar. Pero es tan diferente la interacción con el exterior que necesita un espacio diferente, un espacio especial, que es el hemisferio izquierdo. Generalmente el hemisferio izquierdo está especializado en la relación con el ambiente natural. Generalmente está especializado en la lógica matemática, que es la que más nos sirve para ese ambiente natural. Históricamente, evolutivamente, es la que más nos sirvió. Por supuesto, estamos hablando de la especie humana, una especie muy compleja, pero en muchísimos otras formas de cooperación también encontramos esta división entre la interacción con el ambiente interno y el externo. Por otro lado, y más tarde, es necesario la interacción con otros grupos similares a este grupo. En el caso del cuerpo humano, la interacción con otros individuos semejantes, o sea, la interacción con la sociedad, con una interacción con el ambiente social. Esta interacción
empieza siendo algo primitiva, simplemente para la reproducción, donde se necesita un individuo semejante, pero después, por supuesto, se va volviendo cada vez más compleja y necesita también un sistema de procesamiento aparte, en el caso de la especie humana, que es el hemisferio derecho, que ahí la lógica matemática ya no es tan útil y por eso necesita otro tipo de lógica, en base a analogías, en base a una historia, en base a interacciones mucho más complejas que las que ocurren en las ciencias naturales. Así que así es como tenemos tres interacciones completamente definidas en forma de Y en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, hay infinidad de ejemplos, vuelvo a repetir. Y se da en el centro de estas interacciones lo que podríamos llamar conciencia. Por supuesto, no tiene esta idea de conciencia, no tiene nada que ver con la idea de consciente y subconsciente. O sea, lo que llamo conciencia puede ocurrir en cualquier tipo de ser en donde hay una interacción que logra una identidad propia de ese grupo, donde la respuesta a estímulos logra una estrategia particular de ese grupo. A eso determinamos como conciencia, o también se le puede llamar inteligencia, tal como se lo llama la inteligencia artificial. Si se puede encontrar una inteligencia artificial, por supuesto puede encontrarse en un individuo animal. Ahora bien, yo lo llamo conciencia a esta interacción particular, a esta característica particular de interactuar con un medio. Y que cuando se nutre de tres diálogos se hace muchísimo más compleja e interesante. Si lo tratamos de analizar a cualquier individuo con una sola de estas interacciones, se nos va a hacer muy pequeña el análisis y no nos va a servir. Por eso siempre está la lucha entre los fanáticos de las ciencias sociales y el de las ciencias naturales. En realidad, ambas sirven, pero cada uno en su ambiente. Cuando un individuo se agrupa con otros, cumple con todas estas cuestiones del triple diálogo, por supuesto con otras características, porque hablamos de un nivel de organización diferente, pero cumple con el triple diálogo también. O sea, cuando una persona se agrupa con otras, también va a cumplir con esto del triple diálogo, con ribetes diferentes, pero cumple con esta cuestión. A lo largo del libro y luego del libro, busqué ejemplos en diferentes autores que analizan las ciencias sociales y me encontré con muchísimos ejemplos que concuerdan perfectamente con la idea del triple diálogo. Hay muchos autores que coinciden con esto cuando lo analizamos a través del triple diálogo. Voy a nombrar solo algunos. Por ejemplo, en su libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, este autor nos habla de que cuando en una determinada rama de la ciencia se empieza a investigar un fenómeno, hay diferentes escuelas que lo explican. Cada escuela lo explicará con diferentes paradigmas, con diferentes tendencias, con determinados estudios que hacen que tenga una característica propia. Pero entre las escuelas se debate, se discute, pero no se llega a un acuerdo. Esto ocurre así hasta que surge un descubrimiento, un científico, algún invento que puede agrupar a todas estas tendencias o descartar algunas y conseguir recuperar otras para lograr algo que llegue a un común acuerdo entre todos para explicar ese fenómeno que se estudia en esa rama de la ciencia. De manera que ahí surge un paradigma nuevo que puede incluir a la mayoría de las escuelas anteriores o no, y que va a ser el que supera esta situación en donde hay varias escuelas separadas, inconclusas o lo que fuese. Este nuevo paradigma que los incluye, él lo llama ciencia normal,
¿Por qué? Porque logró explicar un fenómeno y que concuerde con todo lo que decían antes de esta ciencia normal, de este paradigma que generó la ciencia normal. Esto perfectamente explica lo que pasa en la inclusión de diferentes grupos para formar uno mayor. Es lo que explicábamos recién cuando se agrupan las células, los átomos, los individuos, las poblaciones en un ecosistema. Por supuesto, cada uno con sus características propias. No es algo generalizado como en una sopa. Cada uno tiene sus ribetes particulares que se estudian, se ven en el libro. Ahora no corresponde analizar cada una por separado. No tendríamos tiempo. Como puede leerse, acá tenemos la primera interacción que tiene que ocurrir en un grupo, que es la de organización interna, una interacción con el mismo ambiente interno que se está creando dentro del grupo. Por supuesto hay algunos autores que estoy nombrando ahí en este esquema, en donde perfectamente encuadran en este triple diálogo. Uno que podemos nombrar es a Freud. Ana Freud habla de 3 etapas en la infancia: la etapa oral, la etapa de juego sucio y la etapa fálico-uretral. Incluso da edades exactas para cada una de estas etapas. En la etapa oral coincide perfectamente con la primera interacción, con la que ocurre con el ambiente interno, donde el niño lo único que reconoce es él, a sí mismo. Es el rey de sí mismo. El mundo exterior casi no existe. Todo le parece ser parte de sí mismo. En la segunda etapa, la del juego sucio, empieza a reconocer un exterior del interior, gracias a que con sus defecaciones y con sus excreciones, él empieza a jugar, empieza a jugar con barro, empieza a romper cosas. Por eso se llama juego sucio esta etapa. También se la llama etapa anal. Y lo que está logrando es jugar a entender ese exterior que antes no comprendía tanto. Y en la última etapa, la fálico-uretral, reconoce que a través de lo sexual necesita una interacción con individuos semejantes, o sea, la interacción con el ambiente social. Ahí tenemos las 3 interacciones. Ana Freud nos está hablando de las 3 interacciones. Por supuesto, podemos hablar muchísimo más de esto, pero también coinciden con muchos otros autores. Cuando interactuamos principalmente con el ambiente interno, nos volvemos idealistas. No nos importa lo que pasa afuera, ni el ambiente natural ni el social. La dialéctica idealista de Hegel tiene mucho que ver con esto, aunque también tiene que ver con lo social. Los idealismos como el posmodernismo, muchísimos otros, tienen que ver con una interacción que primariamente, porque es la primera que ocurre, se basa en el ambiente interno. Por supuesto, si hablamos de un individuo, el ambiente interno soy yo mismo. Si hablamos de un grupo, el ambiente interno es ese grupo al cual estamos, y no nos preocupa mucho lo que ocurre afuera. Por supuesto, esto es peligroso si se mantiene en el tiempo. En el gráfico también nos muestran a Piaget y su pensamiento concreto. Piaget lo que nos habla es de un pensamiento concreto en el niño, y posterior a ese un pensamiento formal. En el pensamiento concreto es más ligado a la lógica matemática para una comprensión de ese ambiente natural que lo rodea, o sea, está relacionado al ambiente natural. Por supuesto, el pensamiento formal es el pensamiento que va a expresar ese niño hacia lo social de él. Lo social de él sería la familia o quienes los rodean. O sea que el pensamiento formal, esa segunda instancia de Piaget, tendría que ver con la interacción con el ambiente social. Por supuesto hay otros autores que coinciden. Este verano me enteré que este triple diálogo también coincide con metafísica musulmana, con libros de metafísica musulmana. Siempre estoy encontrando
alguna coincidencia más. El mal de nuestro tiempo es la importancia que le damos a esta interacción en detrimento de las otras dos. Nos estamos volviendo doctrinarios, encerrados en uno mismo. Esto nos vuelve incluso hasta adictos a ciertos esquemas, sin poder dialogar, sin poder interactuar con lo que nos rodea, que si bien nos limita, nos ayuda a convivir. De otra manera vamos a tener problemas, no solo enfermedades físicas, psíquicas, sino enfermedades sociales, como la guerra. La epistemología y la historia de las ciencias también podrían explicarse con este triple diálogo. Acá tenemos la segunda interacción, la interacción con el ambiente natural. Como dijimos antes, esta interacción con el ambiente natural coincide en el niño con la etapa del juego sucio. A través de sus heces, de sus excreciones, el niño empieza a reconocer un exterior que al principio le es ambiguo, le resulta extraño, después le resulta hostil, pero termina jugando. Por eso esta etapa también se llama el juego sucio. Es la etapa donde el chico juega con barro, se ensucia, juega con sus heces, rompe juguetes. Esa etapa es donde empieza a interactuar con la naturaleza. La naturaleza generalmente necesita una lógica matemática para que la podamos manejar de una manera adecuada para poder adaptarnos a ella. La lógica matemática generalmente es la mejor estrategia que nuestra mente logra para la adaptación a ese ambiente natural. Por supuesto que allí es donde las ciencias naturales se expresan mejor. Por eso decía recién que en la historia de la ciencia lo primero que ocurre es la interacción con el ambiente interno, filosofías radicalizadas que poco interactúan con otras escuelas. Luego, la interacción con el ambiente natural, con las ciencias naturales, interactúan con otros grupos, con otras escuelas, para integrar conceptos dentro de una lógica matemática. Y por último, viene la otra etapa, eso, que sería la interacción con el ambiente social, que es mucho más complejo y supera a lo que la matemática puede resolver. Estas interacciones también coinciden con el pensamiento concreto según la teoría de Piaget. Estas interacciones además están relacionadas a las ciencias naturales, están relacionadas a las matemáticas, sean después del ambiente interno, porque generalmente las interacciones ocurren de a una. Y otra cuestión fundamental es que llamamos ambiente natural a todo lo que esté fuera de este grupo y que no esté en el nivel de organización de esta agrupación. O sea que el ambiente social va a ser la interacción con lo que es externo a este grupo y sea semejante, o sea, esté en el mismo nivel de organización que ese grupo. Por lo tanto, el ambiente social y el natural van a cambiar muchísimo de acuerdo a qué grupo, a qué nivel de organización nos estamos refiriendo. Por último, el diálogo con el ambiente social, que no siempre es diálogo, generalmente arranca siendo una brusca interacción y generalmente muy negativa, se va puliendo a lo largo de la evolución y en el mejor de los casos puede llegar a ser un diálogo. Es con el ambiente social. Como dijimos antes, el ambiente social es cualquier grupo de igual nivel de organización o de igual especie que este grupo del cual estamos haciendo el estudio. La primera interacción social casi obligada por lo natural es la de la reproducción sexual. Por eso esta etapa coincide con la fálico-uretral, según Anna Freud. Pero también coincide con muchísimos otros autores. La interacción con el ambiente social se empieza a especializar cuando la interacción
ocurre de una manera tal que no nos sirve la lógica matemática que nos fue tan útil para la interacción con lo natural. Por eso encontramos muchísima gente que se ve muy complicada en esta interacción, que no pasa de ser un excelente técnico porque se relaciona muy bien con el ambiente natural, pero no logra ese virtuosismo en el ambiente social. Esta última interacción es la más compleja, por eso supera la lógica matemática, y no todos logran relacionarse bien en esta última interacción. Es la más compleja, como decíamos antes, es la última, y por todos estos motivos no todos la desarrollan lo suficiente. Según Karl Marx, es la etapa en donde la ciencia nos saca de la individuación y nos obliga a sociabilizarnos, al socialismo, según él. Entonces, lo que estamos teniendo es una descentralización en cada interacción, y esta última es la que más nos descentraliza, porque nos permite formar un nuevo grupo. Es la única que nos permite la interacción con el semejante. Las otras simplemente nos permiten la pervivencia, la supervivencia, pero en la misma condición que antes. Esta nos logra superar a una nueva etapa, a un nuevo nivel de organización en donde nos agrupamos y logramos algo superior a lo anterior. Superamos lo anterior. Bien, esta interacción, como decía antes, no siempre se logra. Por eso hay tantos individuos unicelulares o moléculas sueltas o personas que no logran convivir con sus semejantes. También coincide con la idea de pensamiento formal, según Piaget, o sea, el pensamiento que el niño sociabiliza, que no solo lo aprendió, que es el pensamiento concreto, sino que lo sociabiliza. Por otro lado, también es importante aclarar, y está más ampliado en el libro, que este tercer diálogo a veces coincide con una visión metafísica o religiosa. Cuando las personas hablan de que tienen un diálogo con Dios o con un ser místico, generalmente está ocupando este tercer diálogo. Por eso, cuando una persona es muy religiosa, es muy difícil que también sea muy hábil en las ciencias sociales. De ahí quizás la frase famosa de Marx, donde dice: la religión es el opio de los pueblos. Acá no estamos confirmando esa frase, sino que estamos confirmando que ambas interacciones, la religiosa, metafísica y la social, se dan con un mismo mecanismo, con una misma zona de nuestro sistema nervioso, y por lo tanto, si hay una, no puede haber mucho de la otra. Por eso compiten por esa misma región de nuestro sistema nervioso, y si una está desarrollada, no puede estar desarrollada la otra. Y esta frase es un ejemplo, a modo de ejemplo la podemos citar. Como decíamos antes, las interacciones las vamos desarrollando de a una a la vez. Primero el ambiente interno, después el natural, después el social, tal como lo explicó Ana Freud con sus 3 etapas del niño, como se explicó por diferentes autores. Es muy difícil que se desarrollen 2 a la vez, salvo el ambiente natural y el interno, como explicamos al principio con los ejemplos biológicos, no tanto los sociales. Pero hay individuos que logran este triple diálogo. No todos llegan a un buen diálogo con el ambiente social. Al principio son simples interacciones bruscas con relaciones negativas, pero puede llegarse a lo que se denomina diálogo, según la idea de dialéctica idealista o marxista, o materialista, perdón. La cuestión es que este triple diálogo es el que más enriquece a nuestra conciencia. Por supuesto, los otros también son formas de conciencia, pero
este es el que más lo nutre y el que genera más logros evolutivos. Por eso es tanta cooperación, a pesar de que en los debates y en los documentales sobre naturaleza no lo muestran. Lo que más hay es cooperación. En ecología principalmente se encuentran relaciones positivas, no negativas. Estoy hablando a nivel de publicaciones científicas, no de revistas, no de videos. Y lo que se encuentra principalmente, incluso individuos competitivos, si miramos en su interior, tenemos células cooperando. La cooperación es lo principal. Hay infinidad de filósofos y de científicos que avalan todo esto que estoy diciendo y está más ampliado en el libro. Pero posterior al libro también sigo encontrando diferentes teóricos que llegan a la misma conclusión. Principalmente sea la cooperación porque es el que genera una mejor conciencia y por lo tanto una mejor respuesta al ambiente. Lo que también es cierto es que el idealismo genera un desarrollo muy atrofiado de la relación con el ambiente social y que eso es el principal problema de nuestra sociedad. Si volvemos al análisis de nuestro sistema nervioso, donde teníamos antes a la médula y al sistema nervioso periférico relacionados con el ambiente interno, a la conciencia en el centro del cráneo, el ambiente natural relegado al hemisferio izquierdo y el social al hemisferio derecho, nos vamos a dar cuenta que la parte consciente SC y la parte subconsciente son muy diferentes. La parte consciente es muy pequeña comparada con la parte subconsciente. La parte consciente apenas son los extremos que están relacionados con el ambiente natural y social. Todo el resto, incluida la conciencia, está en una zona de nuestro sistema nervioso que es subconsciente. Esto es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Quizás el inconsciente es la parte que nos genera a nosotros, nuestra conciencia. Por supuesto, hay una interacción continua con el ambiente natural, social e interno, pero nuestra conciencia todavía tiene mucho de subconsciente. Es muy poco lo que se interactúa con lo consciente. Por eso tanta terapia, por eso tanta visión idealista, que no es simplemente racional. Por lo tanto, el subconsciente tiene un peso muy valioso y debe ser aún más respetado. Por eso Jung le encuentra un valor tan importante a la simbología y a unas cuestiones que parecen metafísicas, aunque no está muy claro a qué nivel es metafísico y a qué nivel es simbólico. Debido a esta importancia que aún tiene en nuestro siglo lo metafísico, lo simbólico, el subconsciente, esta gran porción de nuestro sistema nervioso que está ligado al subconsciente, vamos a ver un poquito más sobre un esquema del sistema nervioso, donde dijimos que era una Y, la médula que está en el medio hacia abajo, sería un receptor de todos los estímulos del cuerpo, incluso los sistemas sensoriales. En el medio es donde ocurre la conciencia, aunque algunos pueden estar en desacuerdo porque en el medio tendríamos la hipófisis, la pituitaria, el tálamo, el hipotálamo, pero bueno, ahí es donde se procesa, es donde se encuentran los tres diálogos o las tres interacciones. Y después el hemisferio derecho y el izquierdo son los procesadores de esa información que viene de la médula. Por supuesto, hay otras teorías
que nos dicen que también, además de la médula, son receptores la pituitaria y la hipófisis, o la glándula pineal, perdón. Ahora, ¿por qué? Porque estas dos tienen características muy especiales. Además de servir como glándulas, o sea que liberan hormonas, que estimulan determinadas actividades en nuestro cuerpo y que regulan determinadas actividades de nuestro cuerpo, estas glándulas tienen una característica bastante llamativa porque son sensibles a la luz. En algunas religiones lo llaman el tercer ojo, a la glándula pineal, de manera que se le dio una visión metafísica y por lo tanto se considera que es receptora de otros planos dimensionales. Por supuesto, hay bases, hay comprobaciones que dicen esto y otras que dicen exactamente lo contrario. Por lo tanto, lo dejamos como una opción más de receptores, tanto la pituitaria como la pineal, pero la principal y ampliamente comprobada como receptora es la espina dorsal o médula. Y los procesadores son el sistema nervioso cortical. Fíjense que los procesadores, la parte consciente es simplemente una corteza de todo este sistema tan complejo. Junto con el idealismo de pensar que solamente la interacción con el ambiente interno es lo importante y pensar solamente hacia adentro, por decirlo de alguna manera, otro de los males de nuestra época es pensar que Dios proveerá. La casualidad, el ambiente externo, solito, por magia, nos va a dar lo que nosotros esperamos. Esta cuestión que también se ve mucho en algunas visiones metafísicas modernas, es lo que acá está representado con flechas entre los tres ambientes, pero que nunca tocan el interior, nunca llegan a generar conciencia. Es cuando uno dice, Dios proveerá. Bueno, si las cosas no se dan, serán por algo. Entonces ahí es donde no interactuamos, no generamos una conciencia con este diálogo con el exterior o con el ambiente interno, y así es como simplemente nos queda esperar del azar, que el azar, por alguna de estas cuestiones de la vida, se nos dé a favor. Por supuesto, esto trae consecuencias gravísimas, es la irresponsabilidad, es la falta de evolución y es uno de los males de nuestra época junto con el individualismo. Por último, dejo todo el esquema completo en donde tenemos interacciones casuales por fuera de este grupo o individuo, depende de lo que analicemos, y las triples interacciones que generan en este grupo una conciencia. Todo esto se da, todo junto se da. Por supuesto que de acuerdo a qué ejemplo hablemos, se va a priorizar unas interacciones y otras, De manera que acá tenemos el gráfico completo. Las interacciones que están por la periferia son casuales y las que van hacia el interior generan conciencia y evolución de ese grupo. Algo muy interesante es que también coinciden con Vygotsky, un pedagogo que hablaba de que toda interacción con el exterior es lo que genera un aprendizaje, que el aprendizaje depende de la sociabilización de una idea. Y justamente esto tiene que ver con estas interacciones que estamos viendo acá graficadas. Las interacciones con el ambiente natural, recuerden que siempre son con algo externo que no está en el nivel de organización de lo que analizamos. Y lo que el ambiente social son interacciones con algo semejante a lo que estamos analizando. Dicho esto, lo principal está expresado. Considero que esto ayudaría muchísimo a que
se especialice cada grupo en una sociedad a una de estas interacciones y no estemos obligando a una persona especializada en las ciencias sociales a que sepa matemática, que es prioritario en las ciencias naturales. O al revés, que una persona que tiene altos contenidos de técnico se le obligue a una cuestión social que para él es más dificultosa. De manera que lo que puede servir este esquema completo es para que nos especialicemos más cada uno en lo nuestro, sin ser individualistas, pero logrando una mejor integración de nuestra sociedad. Por supuesto, tiene muchísimas más aplicaciones que se desarrollan en el libro. Si analizamos de nuevo el video, si lo revisamos de nuevo, van a ver que hay infinidad de aplicaciones que se pueden dar, incluso en psicología, en un aula, en un grupo que se está formando, en un trabajo, en muchísimos lados. Por ejemplo, traté de aplicar esta idea de triple diálogo al aula, porque soy docente y me parece que si la idea es tan interesante, podría ser útil en un trabajo. Por lo tanto, lo apliqué al mío. Y empecé a analizar lo que ocurría en la disposición en donde se sentaba cada uno de los alumnos. Mi sorpresa fue mayúscula cuando encontré que había 3 zonas, al menos, en un aula. Una zona para el ambiente interno, una zona para el ambiente social y otra zona para el ambiente natural, para la interacción con el ambiente natural. Si ustedes recuerdan dónde se sentaban en el aula, puede ser interesante ver si esto se cumple o no. Las zonas generalmente, no tienen por qué cumplirse sí o sí, pero generalmente adelante se sientan los que están más afianzados en la interacción con el ambiente natural de ese grupo que es la clase. El ambiente la interacción con el ambiente natural principalmente va a ser la interacción con el docente. Recuerden que el ambiente natural es todo lo que no está, que está fuera del grupo y que es una interacción con algo que no está en el nivel de organización de ese grupo. En la interacción con el ambiente social generalmente se da en los chicos que están al fondo, a la derecha del docente. Generalmente se dio así y realmente me asombró tanto que empecé a pensar que dependía de la puerta de entrada que estaba en esa zona, dependía de la ventana. Empecé a buscarle explicaciones. La verdad que por ahora lo único que puedo decir es lo que encontré. Al fondo, a la derecha, generalmente son personas ligadas más a la interacción con otros grupos. Participan en centros de estudiantes, juntan firmas para determinados movimientos o causas sociales, son personas muy dialoguistas, incluso tienen problemas de conducta y de atención en el aula. En el fondo, a la izquierda, generalmente se da más el ambiente interno. Son individuos más propensos al cambio de clima que se dan en las aulas, son chicos que tienen problemas quizás para prestar atención o para participar en clase, porque están muy relacionados muy dependientes incluso al ambiente interno de ese aula. Esto la verdad que no era lo que yo esperaba, es lo que me propuso una psicóloga para poner a prueba mi triple diálogo y lo encontré de esta manera, tal cual. No forcé absolutamente nada para darle la razón a este triple diálogo y solamente expreso lo que vi en diferentes tipos de aulas. Insisto, no tiene por qué darse exactamente en estos lugares, en estas zonas de la clase, pero seguramente estos 3 grupos los van a poder diferenciar. Con esto último, simplemente doy una de las tantas aplicaciones que podemos encontrarle al triple diálogo. O sea, cuando demos clase, sepamos que va a haber al menos 3 tipos de individuos que no van a necesitar el mismo tipo de clase, no van a necesitar el mismo tipo de interacción.
Unos van a necesitar más afecto, más una interacción más directa, otros van a necesitar más independencia, otros van a necesitar más trabajos prácticos, otros van a necesitar directamente más información, van a ser muy ávidos de ciencias naturales, y dependiendo de estos tres grupos. Así es como el triple diálogo se puede aplicar en educación, en ciencias sociales en general, en epistemología, en historia de la ciencia, en un grupo de trabajo, en infinidad de cuestiones. Y eso es lo que espero. Espero ser útil con una cuestión teórica que al aplicarse brinde beneficios para todos. Muchísimas gracias por su atención.